Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro. Muchas gracias por sintonizar este episodio. Este es un pequeño disclaimer. Dada la sensibilidad del tema, quiero aclarar que no se trata en ningún momento en este caso de una glorificación o de una incluso justificación de actitudes autodestructivas que puedan lastimar la integridad de uno mismo o que incluso promuevan cuestiones muchísimo más sensibles y más críticas como el suicidio. Si tú que me estás escuchando en este momento tienes problemas en tu vida, si sientes que no hay una salida, si sientes que todo está perdido, por favor, habla con quien más confianza tengas. Hay gente que se preocupa por ti siempre. En este show no buscamos más que intentar comprender algunas de esas cosas extrañas, inciertas, pero que de todas formas suceden a nuestro alrededor. De nuevo, gracias por sintonizar el episodio y sin más ni más, irse con la frente en alto. El día de hoy recordaba cómo en un podcast de hace unos 5 años, me parece que lo escuché, 5 o 4 años, mencionaban acerca de cómo cierto autor había dicho acerca de que un ser humano, una persona, debería ser capaz de cambiar un pañal, planear una invasión, cazar y destazar pues a un ciervo, a un jabalí, reparar un barco, diseñar un edificio, escribir un soneto, hacer ejercicios de contabilidad, construir un muro, tratar una fractura, reconfortar a los moribundos, tomar órdenes, dar órdenes, cooperar, actuar como lobo solitario, resolver ecuaciones, analizar problemas, programar una computadora, cocinar una merienda de muy buen sabor, luchar eficientemente y morir gallardamente. ¿Qué significa morir gallardamente? ¿A qué se refiere el autor con que un ser humano, con que una persona, con que un individuo, con que cada uno de nosotros debería, entre todo este conjunto de cosas, saber morir gallardamente? Si buscamos la definición de gallardía, bueno, habla de que es el valor y la decisión en la forma de actuar o enfrentarse a personas o situaciones. O que también es el buen aspecto, la presencia, la elegancia en cierto movimiento, en cierto actuar. Decimos que alguien es gallardo cuando tiene este porte, cuando tiene esta cierta cualidad que hace que se diferencie, que sobresalga de cierta manera, y no tanto porque tenga quizás el ropaje más atractivo o porque sea el más guapo. No, para eso creo que tenemos otro tipo de adjetivos, ¿no? Por ejemplo, estrafalario, que es un dandy, que es un presumido, que es chic. Vamos, hay otras cosas. Por lo tanto, morir gallardamente, pues podríamos equipararlo un poquito a tener una muerte que de cierta manera se convertiría en envidiable o que al menos sería respetable. Recientemente he estado escuchando uno de los capítulos fantásticos acerca de la historia antigua en la serie de Hardcore History que narra Dan Carlin, la serie de King of Kings, Rey de Reyes, y de cómo los 300 espartanos que lucharon y murieron en la batalla de las Termópilas, se les podría considerar que tuvieron una muerte gallarda, ¿no? Morir luchando por los ideales y por básicamente la supervivencia de la civilización occidental. Bueno, claro, ellos no estaban pensando en civilización occidental y en que nos tenían que legar algo, pero era básicamente en luchar por la supervivencia de aquello que ellos consideraban los valores esenciales, su forma de llevar la vida en Esparta y en general en todas las demás polis griegas, o bueno, que después vendrían a ser consideradas como Grecia en general, y que básicamente entonces merecía y valía totalmente el esfuerzo de entregar la vida y de luchar hasta el último momento, siendo superados numéricamente, siendo superados quizás incluso en armamento, pues los espartanos no utilizaban el arco y la flecha, sino que se limitaban al modo de guerrear, pues, de las polis griegas, ¿no? A una serie de hoplitas con la lanza, con el escudo y luchar en falange, luchar codo a codo, básicamente, protegiéndose entre ellos, haciéndole cara al enemigo y frente, y como narra Heródoto en sus historias, dentro mismo de la batalla fingir que estaban huyendo para que entonces los persas, en total conmoción, porque supuestamente ya estaban ganando la batalla, perseguirlos, ¿no? Sin ya seguir ningún orden, porque pues ya eran la presa vulnerable, solamente para que entonces los espartanos volvieran
les plantaran cara total y absolutamente coordinados, porque a eso se dedicaban los espartanos, y hacer una matanza, como decía Heródoto, de incontables, de hecho, personas, individuos persas y de los súbditos persas que cayeron bajo este tipo de cosas. ¿Esa es una muerte gallarda? El hecho de morir por tus ideales, el hecho de que no te importe el entregar tu propia vida a cambio de lograr la supervivencia o al menos la exaltación de alguno de los valores que tú quieres o que te parecen importantes, ¿se podría considerar como una muerte gallarda? Me parece que no podemos encontrar en el mundo una historia o una civilización, una sociedad que esté más plagada de ejemplos de este estilo sobre la búsqueda activa, de hecho, de una muerte gallarda, como es Japón. Japón, aquella nación, isla-nación, tan extraña, ¿no? Que siempre ha cautivado a muchas personas por la lejanía, por la diferencia, que tiene esta aura mística que le rodea por ser algo desconocido, vamos. Si de por sí la China, que se encuentra en el continente, que es Eurasia, que está en la Tierra, era ya famosa por la ruta de la seda y que se encontraba y se contaban las historias de esas lejanas tierras de Oriente. Japón está todavía más allá. Japón hay que cruzar todavía un océano. Bueno, un mar, un cuerpo de agua, para poder ir. Se podría hablar que es el otro extremo del mundo, ¿no? Y debido precisamente al hecho de que son una isla, pues estuvieron aislados durante tanto tiempo, genera una cultura única, una cultura que, a decir verdad, a nosotros los occidentales pues nos parecería extraña, ¿no? Juega con sus propias reglas, tiene sus propias categorías, sus propias dimensiones, su forma de medir los hechos y de evaluarlos es muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué sucede cuando una de estas dimensiones, una de estas formas de observar, analizar y de llevar a cabo la vida, de interpretarla, implica o contempla la muerte gallarda como la solución quizás a uno de los problemas de significado de la vida? Dentro del código del Bushido, que es uno de los aspectos más famosos de Japón, pues es el código de los samurái, de las figuras más emblemáticas que pueden existir en la civilización humana en general. O sea, creo que absolutamente todas las personas van a conocer o tener una idea de qué es un samurái. Y este código precisamente que rige la vida de estos caballeros japoneses, en el que el honor es probablemente el valor más importante de los contenidos en el código, y que habla acerca de que, bueno, una vez que tu honor se ve socavado, pues la única forma de recuperarlo es tener una muerte gallarda, tradicionalmente ejemplificada mediante el suicidio ritualístico, el suicidio ritual, el seppuku. Seppuku, harakiri, hay allí una diferenciación de la cual no estoy muy seguro, habrá que contactar con alguien más especializado en el tema, pero que para efectos, pues te termina hablando acerca precisamente de que uno debe tener una muerte digna para darle sentido a la vida que se acaba de terminar, que acaban de dejar. También, ¿qué es lo que sucede cuando este ideal se ve de cierta manera tergiversado o se ve todavía más exponenciado a una sociedad entera, como por ejemplo cuando fue el asunto de la Segunda Guerra Mundial? Y aquí nos encontramos entonces con otra de las figuras míticas del Japón, que hablar de Japón o pensar en Japón es automáticamente pensar en, claro, entre otros, el concepto del kamikaze, viento divino, que fue pues la doctrina adoptada, la táctica adoptada por la Fuerza Aérea Japonesa, la Fuerza Imperial Japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial, ya para el final de las campañas del Pacífico, viendo que realmente no había mucha posibilidad de ganar la batalla, de que pues sí, Estados Unidos, que era el principal que estaba operando en el teatro del Pacífico en contra del Japón imperial, tenía una capacidad industrial muy fuerte como para ser superada por un Japón que todavía funcionaba de manera artesanal en la producción, por ejemplo, de municiones y de armas. Y que los soldados, no solamente de la Fuerza Aérea, sino también de la Marina y del Ejército en tierra, sentían o consideraban que no estaban cumpliendo las expectativas que tenía la sociedad de ellos. O sea, ellos siendo parte del ejército y de ir a la guerra, ¿no podían rendirse? Ese era, pues eso lo dice el código del Bushido. Tienes que luchar hasta el final, no existe la rendición. Y si tienes que rendirte, pues antes de rendirte, quítate la vida.
restituye el honor. Tú eres el que decide en qué momento irse. Y bueno, llevado al rollo de la Fuerza Aérea, pues los pilotos kamikazes, cuyo objetivo era inmolarse piloto y avión en contra de un objetivo militar, de un objetivo estratégico, con el fin, pues, de causar la mayor cantidad de daño posible antes de morir. Llevarse a la mayor cantidad de gente posible con ellos. Hay testimonios también de cómo la Marina Imperial japonesa y varios de sus almirantes pues se sentían de cierta manera defraudados por su gobierno y por sus superiores en el hecho, por ejemplo, de que los enviaran a atacar convoyes de cargamento y de suministros pues de Estados Unidos, cuando ellos lo que querían era una batalla contra el enemigo, ¿no? Demostrar que eran superiores y en caso de que no lo fueran y resultaran vencidos, pues morir en el intento, morir en una batalla, tener esta muerte gallarda, esta muerte honorable. No atacar solamente a un barco de carga y no hay honor en eso, ¿saben? Ahora, hemos hablado solamente acerca de cuestiones militares, sobre todo porque tiene cierta carga de romanticismo, de epopeya heroica, el hecho esto, ¿no? De la última batalla, de la defensa heroica y la muerte quizás de la gente en defensa precisamente de sus ideales o de su patria o de lo que sea. La historia, por ejemplo, también de los niños héroes de Chapultepec me viene a la mente ahorita, ¿no? El mito, esta construcción que sirve para erigir quizás o ensalzar pues la idea de un concepto de nación. Y Japón, de nuevo, viene a darnos un ejemplo de cómo esto no está limitado al ámbito militar, de cómo el concepto de una muerte honorable puede aplicarse a muchísimas otras situaciones que no impliquen precisamente un enemigo, digamos, común. O un enemigo, un antagonista, pues que sea otro humano o otra nación. El 11 de marzo del 2011, el terremoto y posterior tsunami afecta a la planta nuclear en Fukushima. Los daños causados a los reactores pusieron en peligro, en riesgo de un cataclismo nuclear casi apocalíptico que por sus dimensiones fue catalogado en el rango internacional con respecto a estos desastres como un evento de nivel 7. Un evento que solamente se ha vivido en otra ocasión y que en esa otra ocasión fue el infame desastre de Chernóbil en la Unión Soviética, 1986. Dada la magnitud del evento, la peligrosidad que conlleva, aquí creo que sí valdría la pena recordar, ¿no? A la gente del Japón y a la gente internacional también que fue a ayudar a apagar, a controlar, a contener la cuestión que se estaba cocinando de cierta manera en esos reactores. Y que además, haciéndose mientras la misma nación del Japón tenía que lidiar con los efectos devastadores de ese tsunami y de ese terremoto. Hablando aquí de muertes gallardas o de muerte que restituya el honor o que dé el honor para servir a un fin ulterior, pues se corrió muchísimo la voz no solamente de estas personas que trabajaban en la planta, que cumplieron con su responsabilidad, que fueron más allá del deber incluso, más allá de lo que les era requerido, exponiendo su propia vida, su propia salvaguarda, con tal de controlar ese desastre. ¿Cómo puedes superar una muerte más gallarda que el hecho de llegar a este punto moral en decir, pues sí, yo me sacrifico por el bien común? ¿Qué es el bien común? Esa también es otra pregunta. Pero bueno, en este caso creo que está bastante claro, ¿no? Porque no se vaya la mitad de mi país quizás o la mitad del mundo al traste por el hecho de que va a haber un desastre nuclear. Pues no importa, es mi vida contra el planeta, contra la historia misma. Y si todo esto le agregas también la cuestión acerca de cómo diversas personas de tercera edad se ofrecen de voluntarios para trabajar, para ser ellos los que estén en primera línea en contacto pues con aquellas zonas donde la radiación es alta y donde se requiere controlar esta situación precisamente para que no escale a algo peor. Y dicen estas personas, pues mira, yo ya viví mi vida, yo ya viví lo que tenía que vivir, me queda poco tiempo en esta tierra. Creo que puedo aportar todavía algo y pues salvar quizás a una persona que todavía tiene la vida por delante, que tiene sueños, que tiene posibilidades de pues enfrentarse, ¿no? A los niveles tan altos de radiación que estaban emitiendo en ese caso las instalaciones de la planta. Yasuteru Yamada
es el personaje, el ex ingeniero japonés que presentó esta idea y que gracias a sus esfuerzos consolidó de hecho la creación de una organización llamada el Cuerpo de Veteranos Capacitados para Fukushima, cuyo objetivo era precisamente juntar a personas pues de la tercera edad, personas que por lo tanto serían menos vulnerables o con menos riesgos de desarrollar cáncer, porque en sus propias palabras pues tomaría unos 10 o 15 años en desarrollarse y pues a ellos no les quedaba mucho tiempo. Y también bajo la premisa de que siendo ellos parte de la generación que creció, construyó y utilizó la energía proveniente de los reactores nucleares, pues también de cierta manera era su responsabilidad ayudar a limpiar el desastre en vez de echárselo a las generaciones más jóvenes. La idea circuló a través de los medios internacionales y en muchas ocasiones de hecho pues se les comparó con los kamikazes que ya hemos hablado. Se les llegó a denominar como el escuadrón suicida, cosa que a ellos no les agradaba porque sentían que demeritaba lo que estaban intentando hacer o la idea que querían transmitir y el objetivo que tenían. El gobierno japonés jamás aceptó realmente la ayuda, solamente en un momento y tras la presión internacional, porque de hecho Yasutero hizo una gira en algún momento por Estados Unidos, precisamente promocionando pues su idea, lo cual resultó en que pues tomaran en consideración al señor Yamada y a algunos otros en ayudar con la planeación, ¿no? De un nuevo reactor o de qué es lo que iba a sustituir a aquel que estaban limpiando. Sin embargo, no les duró mucho el gusto y el gobierno japonés pues jamás echó mano realmente de toda esta gente que estaba ávida de ayudar, ávida precisamente de ofrecer su vida en pos de otros y que tenían de hecho esta noción de que si iban a morir, morirían gallardamente. El señor Yasutero Yamada murió en 2014, el 17 de junio, a los 75 años y 3 meses de vida. No puedo evitar pensar el hecho de que el señor Yasutero haya sido negado de una parte tan fundamental como es el hecho de sentirse realizado, de sentir que sirve para algo, de sentir que tiene un papel, que jugó un papel, un rol en este mundo. Y claro, de cierta manera, pues tampoco sería mucho el caso, o al menos no tan probablemente, porque pues aparentemente tuvo una vida productiva, una vida fructífera, o una vida con la que probablemente se sentía de una u otra manera, en cierto grado, a gusto. Ustedes me podrán dar la razón, amigos míos. El caso de a veces tener un proyecto, de sentir y querer formar parte de algo, colaborar con algo, y que por una u otra razón no sea posible, que se les sea negado esa participación y ese sentimiento incluso de satisfacción, la verdad es que es un dolor un poco mucho muy grande. Que esto lleva de hecho entonces a una pregunta más fuerte y que es precisamente el origen de el por qué quise tomar este tema en esta ocasión, en este episodio. ¿Qué pasa o en dónde nos ubicamos en la relación acerca de que si nosotros, como individuos, como personas con voluntad propia y libre albedrío, tenemos o no el derecho, tenemos o no la capacidad, tenemos o no la oportunidad de escoger cómo terminar nuestras vidas? En el caso del Bushido y del suicidio ritual, se perfila como la máxima expresión, tanto en el sentido figurativo, metafórico como literal, de que la vida de uno mismo está precisamente en las manos del individuo, de que uno mismo decide qué es lo que pasa con su vida y a dónde va a llegar, a dónde va, o bueno, claro, en este caso, dónde va a terminar y cómo va a terminar. Es un debate quizás un poco oscuro, una idea que podría ser inmediatamente desechada como si fuera pues una idea incluso no sana en cuestiones pues psicológicas probablemente, pero también yo creo que va mucho acerca de cómo se hace la pregunta. ¿Esta es una pregunta o es una cuestión que se ha planteado en otras ocasiones bajo otro tipo de palabras? Se han usado otras palabras. Por ejemplo, la clásica frase que es, por ejemplo, lema de muchos estados de Estados Unidos y de muchas organizaciones: Give me liberty or give me death. Traducido literalmente como dame libertad o dame muerte. Muy ligado también a otra bastante conocida, más vale morir de pie que vivir de rodillas.
Es más, vale morir, tener una muerte y encontrar la muerte luchando por lo que uno quiere. Morir gallardamente, podríamos decir. Morir defendiendo y con valentía, de pie, acreditando el hecho que existe una premisa importante acerca de la calidad misma de la vida que se supone que alguien quiere vivir. Si no hay calidad de vida, ¿vale la pena vivir? Hubo una noticia este fin de semana que desencadenó toda esta serie de pensamientos en mí, y fue que el actor francés Alain Delon confirmó, bueno, fue su hijo de hecho, su hijo confirmó el hecho de que el actor había solicitado el proceso de suicidio asistido para terminar con su vida a sus 86 años de vida. El señor, pues, fue uno de los actores franceses más reconocidos de la época de los 60s y de los 50s. Tiene películas que han sido no icónicas a lo mejor en el mundo del cine popular, del estilo de Hollywood, a pesar de que sí participó en algunos filmes de Hollywood, pero más que nada, pues, en lo que se podría considerar un cine clásico, ¿no? Y sobre todo un cine clásico europeo. La película del Gato Pardo, por ejemplo, en la que protagoniza junto a esta muchacha que sale también en Érase una vez en el oeste, Claudia Cardinale. Es una película bastante interesante, pues es recomendable, francamente, si me gusta. Y este señor, pues también fue catalogado en su momento como una de las personas más guapas en vida. Tanto así que, pues, se puede decir que tuvo todo, ¿no? Tuvo fama, tuvo dinero, y precisamente por sus aptitudes físicas, pues tuvo un montón de relaciones. Fue famoso precisamente por la cantidad de amores que tuvo. Sin embargo, pues el tiempo pasa y, como decía Aristóteles, todo se desmorona por el tiempo. No hay nada que resista su paso y su fuerza. Después de esos 80 años, él ya había sufrido un derrame cerebral. Ya definitivamente no estaba en condiciones óptimas, sobre todo a lo que él estaba acostumbrado. Y precisamente lo dijo en una de las entrevistas que le han hecho al respecto: envejecer apesta. Y creo que en eso sí podemos estar de acuerdo. Los que ya los que ya tenemos las rodillas pues un poco delicadas y que ya por lo tanto hay cosas que no podemos hacer. Aquellos que pues ya no puedes comerte una orden de tacos sin que sufras el resto de la noche con la indigestión, de que ya no se aguantan las fiestas igual que antes, de que ya no puedes andar loqueando toda la noche y el día siguiente dormir 2 horas y al día siguiente estar fresco como lechuga. Definitivamente envejecer, al menos en el sentido físico, apesta. Sí, eso es un hecho. La muerte no es lo malo, sino que morir es el problema. Precisamente ahorita que mencionaba la película esta de Érase una vez en el oeste, uno de los protagonistas le dice al otro, ¿no? De, oye, Armónica, asegúrate que cuando te llegue a ti la hora, aquel que te mate sea un hombre que sepa disparar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Pues se genera un debate muy interesante al respecto, precisamente, como habíamos comentado, de cuál es el punto, el límite, las cosas positivas o negativas del hecho de tener uno la capacidad de decidir en qué momento terminar su vida. ¿De quién es esta vida? ¿Es mía? Y si es mía, ¿puedo decidir en qué momento irme? ¿Puedo decidir cómo irme? ¿O estoy sujeto a otras normas, a otras cuestiones que hay más allá? Mucho se ataca, de hecho, desde el punto de vista moral, porque, pues, el sentimiento de la resignación, de la abnegación, el decir que pues todo este sufrimiento que hay en la tierra, en la realidad del mundo y en el mito sisífico de pues estar todo el tiempo trabajando sin que quizás haya una meta aparente o un fin aparente que dé justificación a la existencia, todo ese existencialismo, pues es por algo. Y al menos eso es lo que la tradición occidental, sobre todo la católica, pues ha impuesto. Y tenemos ejemplos pues también claros, ¿no? Como de que hasta todavía recientemente las personas suicidas no eran aceptadas en los campos santos, que pues obviamente estaban bajo control de la iglesia, porque se les tomaba como que ellos habían desobedecido al mandato de Dios. Que Dios decide, Dios es el único que puede decidir cuándo va a quitarle la vida a alguien. Y no uno mismo, porque entonces se está yendo a que pues que estás equiparándote a un Dios, ¿acaso? Y claro, ese argumento tiene muchísimos agujeros, muchísimas lagunas. ¿Es que acaso los cruzados pueden ir por el mundo quitando la vida de inocentes, de musulmanes, de otros hombres? ¿No se supone que eso va en contra de los mandamientos? ¿O es tan solo porque un papa dice Deus vult, Dios lo quiere, y entonces ya está justificado todo? Alain Delon solicitó el proceso en Suiza, donde es legal.
Hay varios países del mundo, de hecho, la mayor parte de ellos en Europa, en donde el procedimiento ya está reconocido y es legal. A saber, Austria, Bélgica, España, Luxemburgo, los Países Bajos y Suiza. Fuera de allí, en Nueva Zelanda también, en Canadá y algunos estados de los Estados Unidos también lo reconocen y ya es legal. Hay otros lugares en donde no está exactamente tipificado o regulado, pero sí existen antecedentes, precedentes, cuestiones que hacen entrever que la postura oficial del gobierno y del sistema de justicia es hacia la aprobación. Alemania e Italia forman parte de estos países y en Latinoamérica, siendo el único caso de hecho que existe entre nuestros países hermanos, el de Colombia. Y en Colombia ha sido una lucha hasta eso reciente, está fresquecita todavía. Precisamente en el año pasado y todavía hasta inicios de se dio el caso de Marta Sepúlveda. Ella era una mujer que sufría esclerosis lateral amiotrófica y su calidad de vida francamente no era buena. Ella no estaba a gusto con eso. Había solicitado la eutanasia, que aparentemente ya estaba legalizada o aceptada desde 1997, pero que jamás se había utilizado, sobre todo para enfermedades que no eran terminales, porque la esclerosis lateral es una enfermedad muy fea con la cual se puede vivir, pero no es mortal, y ahí está el rollo. La eutanasia solamente estaba aprobada para cuestiones de enfermedades terminales, cáncer, la mayor parte de ellas. Este iba a ser el primer caso en el que se aprobaba y se iba a aplicar a una persona que no tuviera una enfermedad terminal. Todo estaba bien, sin embargo, literalmente a horas de que se cumpliera la voluntad de esta señora, de Marta Sepúlveda, se decidió cancelar el proceso porque fallaba en contra de la ética y de los reglamentos de que no era una enfermedad terminal. Marta Sepúlveda se vio envuelta entonces en una lucha judicial, en una lucha por sus derechos, por su derecho a la vida digna y a la muerte digna también, muy fuerte. Muchos organismos de oposición, sobre todo de tintes conservadores, en defensa de la vida, se oponían, ¿no?, a este tipo de prácticas. Y aquí me genera una situación bastante interesante porque ¿cuáles son exactamente los argumentos o las razones con las cuales se debería defender tan férreamente la vida? O al menos denostar tanto a este tipo de procesos. ¿Cuál es el temor realmente que existe acerca de qué es lo que vaya a desencadenar o qué es lo que hay? Puedo entender algunas de ellas, que se ha hablado, por ejemplo, de que si se aplica o si se aprueba la pena de muerte en un país como el nuestro, como México, que pues bueno, está plagado de corrupción, entonces yo sí me preocuparía porque muy probablemente va a haber falsos positivos y sería una muy buena forma de legalizar la muerte extrajudicial, ¿no? Te acusamos de algo, hacemos un juicio, plantamos evidencia y contra todo el poder del Estado, ¿quién va a poder? Esta es una situación que pues relata muy bien Franz Kafka en su libro de El Proceso. Un libro, sobre todo para aquellos que no les gusta la burocracia, que creo que somos todos, y que no confían, se disgustan y les da asco, de hecho, los procesos de la administración pública. Es probablemente de los libros más estresantes que he leído. Es de las historias que más ansiedad causan, precisamente por la incertidumbre existencial, ni siquiera de saber cuál es el objetivo de la vida o de cosas de ese estilo, sino de la incertidumbre de dónde estás tú parado en el mismo sistema que te gobierna y que te rige. Pero bueno, fuera de ese punto, ¿cuáles son entonces los argumentos que hay precisamente para la férrea defensa de la vida sin absolutamente ningún criterio y, o sea, básicamente en cuestiones de blanco y negro? De la vida es y tiene que ser y no hay de otra. Me parece que está muy bien el hecho de luchar por la vida, pero agradezco, me sumo, me uno y apoyo totalmente que se le agregue el adjetivo de digna. Una vida digna. Esto supongo que también va un poquito con el derecho a la felicidad. Como comentábamos en otra cosa, si te hace feliz el hecho de entregar tu propia vida porque vas a salvar a alguien, porque vas a aportar de esa manera o vas a evitar el sacrificio de alguien más, esa muerte digna colabora, de hecho, a la consecución de una vida digna. Si una vida no es digna, ¿vale la pena vivirla? Si no hay calidad de vida, ¿vale la pena vivir? Otra vez, entiendo muy bien el hecho de que puedan existir casos extremos en el que evidentemente esto no va a ser, o sea, ya de que
de buenas a primeras la gente se quiera rendir por cualquier cosa, pero regresamos a lo mismo. Tomar una decisión tan importante como el hecho de acabar con la vida no es una decisión que se tome a la ligera. No es una decisión que se tome tan a la ligera como uno creería o como uno pensaría. Hay muchas cosas que están ahí. Continuando con el caso de Marta Sepúlveda, pues finalmente el Tribunal Supremo de Justicia, que sería para nosotros pues la Suprema Corte de Justicia en México, decretó que precisamente el hecho de que la entidad de salud que estaba atendiéndola le hubiera negado bajo estos parámetros el proceso, pues iba en contra de sus mismos derechos. Y precisamente ahí no hablaba acerca del derecho a la vida, hablaba acerca del derecho de la vida digna. Y también el derecho a decidir, el derecho al básicamente el libre albedrío acerca de qué es lo que va a realizar con su propio cuerpo. El control sobre el fin de la vida. Y hablando acerca del tema de la decisión tan difícil que es, ella misma en una entrevista dijo, y estoy citándola aquí en sus palabras: cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada, lucho por descansar. La certeza de morir aquí da tranquilidad, de acuerdo a esta entrevista. Y finalmente triunfó y tuvo control sobre su vida y en decidir dónde terminaba. Se le aplicó el procedimiento el 8 de enero, a escasas una semana de haber iniciado este año del 2022. Ya no fue la primera, eso sí, o sea, un poco antes, unas horas antes, de hecho, el primer paciente que le fue aplicada la eutanasia sin una enfermedad terminal fue un señor, un ex chofer, que también tenía una condición pulmonar que ya lo tenía anclado a aparatos. Ya van 2 casos entonces con en aquel país, en Colombia, que pues tengo que admitir que sí están un poco avanzados. En México es completamente ilegal el hecho siquiera de la figura de la eutanasia o del suicidio asistido. Es ilegal y de hecho está penado en el Código Penal Federal. Sin embargo, pues sí tenemos una ley que habla acerca de la voluntad anticipada, pero que en este caso se limita simplemente a ya no continuar con los tratamientos y que la naturaleza, digamos, siga su curso. Lo cual también puede ser feo. O sea, otra vez, la muerte no es el problema, sino morirse. Hay muchísimas enfermedades que matan lentamente. Hay muchísimas enfermedades que matan, de hecho, cruelmente. Y por lo menos aquí ya se tiene, ¿no? Cuando se da este punto de inflexión en el cual realmente la batalla ya no aporta nada más o ya no tiene esperanzas, pues bueno, dejarse morir. Pero yo sí considero que debería darse el otro paso e ir a, ok, no solamente quiero dejar de luchar, sino que termine de una buena vez la batalla. La mayor parte de las condiciones, como hemos repetido, que van en oposición de este tipo de procedimientos son de carácter moral. Y creo que este es un punto muy importante porque la moral finalmente es un reflejo solamente de los pensamientos individualistas, que claro, coinciden entre unos y otros, forman una colectividad y entonces es que agarran fuerza y agarran voz. Pero ¿por qué las perspectivas de una persona replicadas y resonando en este caso en un montón de mentes que también, bueno, se suman a ellos, por qué tienen que decidir acerca de la vida de un individuo? Es algo que está totalmente ajeno a estas personas y sin embargo se sienten con derecho de decidir por la persona. Y aquí también entra un tema muy interesante y muy controversial, que no debería serlo, a mi punto de vista, como es el aborto, pero bueno, ese es un tema para después. Y creo que el argumento más conciso que yo podría dar en defensa o en pro de este derecho a decidir sobre el fin o la terminación de la vida propia ocurre en que pues da paso y posibilita una planeación, una esquematización, una forma de saber siquiera, de vencer esta incertidumbre que existe sobre el futuro, en dónde te va a agarrar la muerte y decidir tú al respecto de ella. Una de las cosas más difíciles de la muerte, de hecho, me parece que es el no poder despedirse de la persona. Que sea tan súbita, tan repentina, porque evidentemente, salvo en enfermedades terminales, nadie piensa que la vida pueda terminar tan súbitamente como ocurre. Y me parece, por ejemplo, a mí que ese es el origen y la razón de que tengamos tantos rituales al respecto de la muerte. La velada, el sepelio, el entierro,
toda la cuestión de los funerales, los aniversarios, festejar los meses, los aniversarios, levantar la cruz en el rito católico, el Día de Muertos, toda esta conmemoración que se hace, claro, porque se extraña a la persona, pero sobre todo porque se intenta cerrar ese ciclo que queda abruptamente cortado. No da tiempo de despedirse, no se da lugar o tiempo para cerrar. Creo que en estos 2 años de pandemia, 2 años, casi 3 años de pandemia, y sobre todo en el primero, muchos de ustedes, amigos míos, experimentaron esa sensación y de todo corazón lo lamento. Fue una situación difícil, claro. Además suma otro punto muy importante en el que creo que también uno de los mayores placeres o uno de los mayores regalos, una de las mayores bendiciones que puede tener uno en la vida es tener una muerte tranquila, una muerte pacífica y sobre todo ya sería demasiado ideal una muerte en la que esté uno rodeado de sus seres queridos, ¿no? Que precisamente se pueda cerrar el ciclo, que se pueda realizar esta despedida, estos últimos votos, estos últimos adioses, estas últimas palabras. ¿Qué pasa con las personas que mueren en una sala de hospital? ¿Qué pasa con las personas que mueren solas? Que mueren en un lugar rodeado quizás de gente que no conocen, en un lugar ajeno al que construyeron, al que están a gusto, que sea su casa o algún lugar familiar. ¿Qué pasa con eso? Creo que esa es la mayor ventaja y el mayor pro que tendría un proceso de este estilo. Poder planear, poder decidir, afrontar a la muerte, al abismo, de cara y con la frente en alto, y gallardamente poder irse en paz.